Hola, buenas a todos. Mi nombre es Francisco Urbina y les voy a hablar un poco sobre la Guerra de Mena. Antecedentes. La llamada Guerra de Mena derivó la gesta de Benjamín Celedón en defensa de la soberanía nacional y cuya consecuencia fue la consolidación de la olarquía conservadora bajo la tutela de los Estados Unidos. A la sombra del reformismo nacionalista de Celedón emergieron también jóvenes liberales nacionalistas, quienes radicalizaron sus pensamientos al concebir la constitución del modelo de desarrollo económico autónomo y en defensa a la autodeterminación del país que había implementado Zelaya, pues que consideraba la injerencia de Estados Unidos como dañina. En octubre de 1909 se inicia en la revolución contra Zelaya, encabezada por el general Juan José Estrada y apoyada por el Partido Conservador. Con la nota de Ken Knox, se obligó a Zelaya a depositar la presidencia en manos de José Madriz, quien la depositó posteriormente en manos del general Juan José Estrada. El 15 de septiembre de 1910 se emite la Ley de Garantías, las que convoca a una asamblea constituyente para promulgar una nueva constitución política. La asamblea redactó un artículo que estipulaba un voto de censura para cualquier ministro y obligaba a su retiro inmediato del cargo. Tanto el general Mena como el general Moncada se opusieron a dicho artículo. José María Moncada, ministro de Gobernación, y Luis Mena, ministro de Guerra, se opusieron a dicha constitución. La asamblea se negó a derogarlo y a firmar la constitución tal como estaba redactada, pero no entregó vigencia, puesto que el presidente Estrada disolvió la asamblea alegando que sus miembros no habían correspondido al mandato del pueblo. Asimismo, se convocó a una nueva asamblea y se establecen normas electorales, lo que generaron un conflicto entre los generales Mena y Estrada, que obligó al general Estrada a entregar la presidencia en manos de Adolfo Díaz. El presidente Adolfo Díaz emitió una nueva constitución el 10 de noviembre de 1911, siendo la misma que obligaba al retiro de ministros censurados por el Congreso. Ante eso, el general Mena se rebela contra Adolfo Díaz y se produce la Guerra de Mena, que provoca la intervención norteamericana. Pero, viene la pregunta, ¿quién era Luis Mena? Luis Mena fue un andaimeño granadino, nacido por el año 1865. Mena pasaría a la historia como uno de los pioneros del cultivo del banano en el Rama, así como su participación en la reincorporación de la Mosquitia. Mena combatió el régimen de José Santos Zelaya, pero en el cargo más alto que obtuvo fue el del general en jefe de ejércitos revolucionarios durante la revuelta libero-conservadoras contra Zelaya, iniciada en octubre de 1909 y concluida en agosto de 1910. Su rival Emiliano Chamorro había sido derrotado por las fuerzas del doctor José Madriz en la batalla de Tisma. Los dirigentes libero-conservadores, surgidos en 1909 y 1910, tras la caída de Zelaya, eran huérfanos de legitimidad. Pasaron por un proceso de contradicciones y pendencias. Por un lado, trataban de ganar espacios internos y por otro lado, trataban de evitar contradicciones con el gran elector. Los primeros en ser desplazados fueron los liberales Estrada y Moncada.
Mena, con fuertes aspiraciones presidenciales, no pudo ganarse la confianza de los norteamericanos. Adolfo Díaz, quien desde antes gozaba la confianza y el beneplácito de empresarios y algunos funcionarios y norteamericanos, se concentró en la eliminación de Mena, para lo cual contó con un caudillo de Emiliano Chamorro y el apoyo de los Estados Unidos. Por otro lado, hubo un levantamiento de armas encabezado por el abogado y notario Benjamín Celedón, siendo su objetivo estratégico el retorno al poder del liberalismo y su proyecto autonomista. Para los Estados Unidos, Mena era una amenaza, puesto que acechaba, según los norteamericanos, la seguridad y propiedad de los ciudadanos norteamericanos. Las contradicciones interconservadoras y ciudadanas por los pactos Towson y Castillo-Knox y la entrega de la aduana y el ferrocarril hacen estallar en 1912 el movimiento libero-conservador. Esto llevó que a julio de 1912, la llamada Guerra de Mena, el general Mena se vio obligado por la circunstancia a aliarse con los liberales nacionalistas. Levantó su rechazo a Emiliano Chamorro, Adolfo Díaz y los Estados Unidos. En la guerra civil entre el 29 de julio y al 4 de octubre de 1912, esto devino a una guerra de resistencia con la intervención norteamericana, siendo uno de sus mayores pilares la gesta heroica del general Benjamín Celedón. Celedón se unió a Mena y comandó las fuerzas en su calidad de general en jefe. Mena tenía concentrado el Arsenal Nacional en Granada. Los rebeldes conquistaron las plazas claves del occidente y el oriente. Las rebeliones se multiplicaron, pero los norteamericanos apertrecharon los contingentes conservadores gobernistas con el armamento de última tecnología, vitales para impedir la toma de Managua. Esto viene sumado que en la imposibilidad para enfrentarse a las fuerzas de Mena y Celedón, que ya estaban con el control de las ciudades de León, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, y construir un gobierno provisional en Masaya. Diego Daniel Chamorro, en nombre del gobierno de Nicaragua, solicitó el 3 de agosto de 1912 al Departamento de los Estados Unidos su intervención para garantizar la seguridad a los ciudadanos norteamericanos en Nicaragua. El desenlace de la guerra, por lo que desembarcaron en Corinto marines estadounidenses para proteger intereses y vidas norteamericanas, siendo 412 marinos y 2.600 soldados y 125 oficiales en 8 buques de guerra, comandados por el mayor Butler. Luego de numerosas victorias por parte de Celedón y Mena, el jefe de Marina norteamericana decidió lanzar sus tropas contra las fuerzas de estos, concentradas en la ciudad de Masaya, sede del gobierno provisional. El general Luis Mena, sin dar ningún aviso al general Celedón, bajo presión de los jefes de la Marina norteamericana y se rinde en Granada. Posteriormente fue deportado a Panamá. Por su parte, la resistencia mantuvo al general Celedón, quien quedó abandonado, sin armas y desinformado. León y Jinotepe cayeron el 3 de octubre. Masaya cedió al sitio al amanecer. Del 4 de octubre de 1912 se toman a Coyotepe, manteniéndose así la intervención norteamericana. A más de 100 años de los acontecimientos que se conocieron como la Guerra de Mena,
en 1912, la figura que le dio nombre a tales sucesos, el general Luis Mena, ha pasado casi al olvido, entre otras razones por el triste papel que protagonizó en el desenlace de los acontecimientos al entregarse con total y armamento a los jefes de los marines. La actitud digna del general Benjamín Celedón, quien con unos pocos valientes defendió el decoro nacional en los cerros de la Barranca y Coyotepe, que inspiró los ideales del general Augusto C. Sandino. Muchas gracias por su atención.